Si este mensaje resuena en tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal para acompañarnos en cada reflexión, en cada encuentro con lo eterno que nos espera en las páginas de la fe y en las piedras milenarias de la ciudad donde late el alma del mundo. Hoy, 19 de octubre, cuando el sol comienza su descenso sobre las colinas de Judea y las sombras se alargan como dedos que buscan los rincones más antiguos de Jerusalén, algo extraordinario sucede en el corazón mismo de la ciudad santa. El shofar, ese cuerno ancestral que ha anunciado fiestas, advertencias, triunfos y lamentos durante milenios, se calla de pronto, como si la mano que lo sostiene hubiera sido detenida por una fuerza invisible, como si el aliento que lo animaba se hubiera fundido con el viento que desciende desde el monte de los olivos. Y en ese silencio repentino, cuando el último eco del instrumento sagrado aún vibra entre las piedras del muro de los lamentos y las bóvedas del monte del templo, el firmamento responde. No con palabras humanas, ni con truenos ensordecedores, sino con señales que solo los ojos del Espíritu pueden interpretar plenamente, con luminosidades que atraviesan las nubes como hilos de oro tejidos por manos que no son de este mundo, con una presencia que llena el aire y hace que cada peregrino, cada residente, cada alma que respira bajo ese cielo milenario, se detenga y mire hacia arriba, consciente de que algo más grande que la historia misma está tocando a la puerta de su conciencia. En la explanada frente al muro occidental, donde generaciones incontables han derramado lágrimas y plegarias entre las grietas de la piedra caliza, un anciano rabino de barba blanca como la nieve del Hermón sostiene todavía el shofar contra sus labios. Sus ojos, acuosos por la edad pero brillantes de asombro, se elevan hacia el cielo que comienza a pintarse con tonalidades que no pertenecen al atardecer ordinario. El cuerno resbala lentamente de sus manos temblorosas, y otros hombres, envueltos en talitot de rayas azules y blancas, se acercan para sostenerlo antes de que toque el suelo sagrado. Nadie habla. El murmullo constante de las oraciones se ha convertido en un silencio expectante, como si toda la plaza hubiera contenido la respiración al mismo tiempo. Las mujeres en el sector femenino del muro dejan caer sus libros de salmos sobre sus regazos, y algunas se cubren la boca con las manos, mientras sus hijos pequeños señalan hacia el cielo con dedos extendidos, pronunciando palabras en hebreo que suenan como preguntas y exclamaciones mezcladas en la inocencia de quienes aún no han aprendido a dudar de los milagros. Más allá, en las callejuelas estrechas de la ciudad vieja, donde el aroma a especias se mezcla con el humo de los braseros y el sonido de los comerciantes pregonando sus mercancías en árabe, hebreo e inglés, los vendedores salen de sus tiendas con telas en las manos, tapices a medio enrollar, y bandejas de dulces que olvidan en sus mostradores. Un hombre musulmán que acababa de extender su alfombra para la oración en la azotea de su casa cerca de la puerta de Damasco permanece arrodillado, pero su rostro se ha vuelto hacia arriba en lugar de hacia la Meca, y sus labios murmuran versículos del Corán que hablan de los cielos declarando la gloria del Altísimo. Una familia cristiana que regresaba del Santo Sepulcro con velas aún encendidas se detiene en medio de la calle empedrada, y la madre abraza a sus dos hijas contra su pecho mientras su esposo, con la mano sobre el corazón, susurra una oración en armenio antiguo que su abuela le enseñó en la infancia. Los turistas que fotografiaban cada piedra, cada arco, cada fuente y cada portal, bajan lentamente sus cámaras y teléfonos, porque intuyen que lo que están presenciando no puede ser capturado por ningún lente, que las memorias electrónicas no tienen capacidad para almacenar lo que el alma reconoce como sagrado y terrible a la vez. El cielo sobre el monte del templo, sobre la cúpula dorada que refleja los últimos rayos solares como un faro en medio del tiempo, comienza a transformarse. No son nubes ordinarias las que se acumulan, sino formaciones que parecen moverse con propósito, como si pintores invisibles estuvieran trazando símbolos en un lienzo infinito. Hay destellos de luz que no pueden explicarse por el ángulo del sol, rayos que atraviesan las capas atmosféricas con una precisión que desafía la meteorología, tonalidades de púrpura, carmesí, dorado y blanco que se entrelazan formando patrones que algunos juran reconocer como letras del alfabeto hebreo antiguo, mientras otros ven en ellos las alas de querubines o las ruedas de la visión de Ezequiel. Los guardias en las murallas de la ciudad, tanto israelíes como musulmanes, permanecen inmóviles en sus puestos, olvidando por un momento las tensiones que dividen y enfocándose únicamente en el espectáculo celestial que ninguna frontera puede contener, ninguna política puede reclamar, ninguna disputa humana puede apropiarse. El shofar había sonado, como suena en tantas ocasiones sagradas, llamando al pueblo a despertar de su sopor espiritual, anunciando momentos de juicio y momentos de gracia, recordando las promesas antiguas que aún laten en las profundidades del pacto eterno entre el cielo y la tierra elegida. El tequía, ese sonido largo y continuo como un río que fluye sin detenerse, había resonado primero,
proclamando la soberanía del Eterno sobre todas las naciones, sobre todos los imperios que han pasado y pasarán, sobre todos los tronos que se levantan y caen como hojas en otoño. Luego vinieron los Sebarim, esos 3 toques quebrados que imitan el llanto del corazón arrepentido, la voz del alma que reconoce su pequeñez ante la magnitud del Creador, el gemido de una generación que busca reconciliación después de siglos de exilio y dispersión. Y finalmente el teruá, esa ráfaga de notas rápidas y urgentes como alarma de batalla espiritual, como campanas que despiertan a los que duermen en la indiferencia, como trompetas que anuncian que el tiempo se acorta y las promesas se acercan a su cumplimiento. Pero entonces, en medio del teruá, cuando el sonido debía continuar hasta agotar el aliento del músico, el sofar se cayó. No por decisión humana, no por falta de aire, sino por algo más, algo que nadie puede explicar completamente pero que todos sienten en lo más profundo de su ser. Ese silencio es más elocuente que 1000 palabras. Es el silencio que precedió a la creación, cuando el Espíritu se movía sobre las aguas antes de que la primera palabra fuera pronunciada. Es el silencio del monte Sinaí cuando el pueblo esperaba al pie de la montaña cubierta de humo y fuego, sabiendo que algo trascendental estaba a punto de revelarse. Es el silencio del profeta Elías en la cueva, después del viento recio, después del terremoto, después del fuego, cuando una voz suave y apacible le habló al corazón. Ese silencio invita a cada alma a detenerse, a escuchar más allá del ruido de las multitudes y las preocupaciones cotidianas, a sintonizar con una frecuencia que los oídos físicos no pueden captar pero que el espíritu reconoce como el lenguaje de lo eterno. Y en ese silencio, el firmamento habla. Las señales en el cielo no son meras coincidencias atmosféricas. No son efectos ópticos que la ciencia pueda catalogar y archivar en sus bases de datos. Son recordatorios de las palabras pronunciadas por los profetas antiguos, aquellos hombres y mujeres que vieron más allá de su tiempo y describieron días como este, cuando los cielos declararían las maravillas del Eterno y la tierra testificaría su fidelidad. El profeta Joel había hablado de días cuando el Espíritu sería derramado sobre toda carne, cuando los jóvenes tendrían visiones y los ancianos soñarían sueños, cuando habría prodigios en el cielo y señales en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, antes que viniera el día grande y terrible del Señor. Isaías había profetizado sobre Jerusalén como luz de las naciones, sobre el monte de la casa del Eterno que sería establecido en la cumbre de los montes, sobre pueblos que fluirían hacia él buscando instrucción y paz, sobre espadas transformadas en rejas de arado y lanzas convertidas en hoces. Los salmos resonaban con declaraciones sobre los cielos que cuentan la gloria de Dios, sobre el firmamento que anuncia la obra de sus manos, sobre el día que habla al día y la noche que comunica conocimiento a la noche, sin palabras ni lenguaje humano, pero con un mensaje que recorre hasta los confines de la tierra habitada. En el valle del Cedrón, donde los olivos milenarios extienden sus ramas retorcidas como brazos de ancianos que han visto demasiado y sin embargo siguen esperando, un grupo de peregrinos cristianos que había descendido del monte de los olivos se arrodilla espontáneamente sobre la tierra polvorienta. Algunos lloran sin poder contenerse, lágrimas que surgen de un lugar tan profundo que ni ellos mismos comprenden completamente su origen. Una mujer de cabello gris recita en voz baja las bienaventuranzas, mientras un hombre a su lado murmura fragmentos del Apocalipsis sobre la nueva Jerusalén que desciende del cielo, ataviada como una novia hermoseada para su esposo. Un pastor protestante de África levanta sus manos hacia el cielo cambiante y comienza a cantar en suajili un himno sobre la segunda venida, y pronto otras voces se unen en diferentes idiomas, creando una sinfonía de fe que trasciende las barreras lingüísticas y culturales. Un coro improvisado de almas que reconocen estar presenciando algo que sus bisabuelos soñaron ver pero nunca vieron en vida. Cerca de la puerta de Jaffa, donde los viajeros entraban y salían de la ciudad durante siglos, donde mercaderes de caravanas descansaban después de travesías por el desierto, donde cruzados y peregrinos, conquistadores y refugiados, todos pisaron las mismas piedras desgastadas. Un grupo de judíos jasídicos danza en círculo con sus levitas negras ondeando como alas de cuervos sagrados. Sus rostros brillan con una alegría que no depende de las circunstancias externas, una certeza interior de que los tiempos proféticos se están cumpliendo ante sus ojos, de que las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob no han sido olvidadas, de que la restauración de Israel no es solo un evento político o histórico, sino una señal escrita en el calendario divino que marca los momentos clave de la redención universal. Cantan en yidis y hebreo, alternando entre melodías ancestrales que sus antepasados entonaban en los guetos de Europa y cánticos modernos compuestos en las calles de Jerusalén, fusionando pasado y presente en una expresión de fe que desafía la lógica temporal. El Monte de los Olivos,
testigo silencioso de tantos momentos cruciales en la historia sagrada, se ve ahora coronado por una luz que no viene del sol poniente sino de algún lugar más allá de la atmósfera terrestre. Los árboles antiguos parecen inclinarse ligeramente, como si reconocieran una presencia que una vez caminó entre ellos, que oró hasta sudar gotas de sangre en el jardín que aún existe en sus faldas, que ascendió desde sus cumbres dejando promesas de regreso. Los cementerios judíos que cubren las laderas, con sus miles de tumbas blancas orientadas hacia el monte del templo, resplandecen bajo esa luz inusual, y algunos rabinos que estudiaban profecías bajo los cipreses cierran sus libros reverentemente, sabiendo que lo que necesitan comprender en este momento no está escrito en pergamino sino inscrito en el cielo mismo, en ese lenguaje de símbolos luminosos que solo la fe puede traducir adecuadamente. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué mensaje transmiten estos signos celestiales a una generación que ha aprendido a explicar casi todo mediante ecuaciones y teorías, que ha conquistado el espacio pero a menudo olvida mirar hacia arriba con asombro? ¿Acaso el firmamento recuerda lo que la humanidad ha olvidado, que existe un orden más profundo que el caos aparente, que hay un propósito que trasciende nuestras agendas políticas y nuestros planes a corto plazo? El silencio del sofá interrumpido no es un final sino una pausa, una invitación a escuchar lo que viene después, a preparar el corazón para lo que ningún instrumento humano puede anunciar porque pertenece a una dimensión que sobrepasa nuestras capacidades de expresión. Y las señales en los cielos son recordatorios de que Jerusalén no es simplemente una ciudad en el mapa geográfico, no es solo un punto de conflicto internacional o un sitio turístico para quienes buscan experiencias culturales. Jerusalén es el epicentro espiritual de tres grandes tradiciones religiosas, el lugar donde el cielo y la tierra se han tocado de maneras incontables a través de los siglos, donde profetas recibieron visiones que cambiaron el curso de la historia, donde reyes construyeron y reconstruyeron templos dedicados al Eterno, donde un carpintero de Nazaret derramó lágrimas sobre la ciudad y pronunció palabras sobre su futuro que aún resuenan en las edades. Mientras la tarde avanza y las sombras se profundizan en las callejuelas laberínticas del barrio judío, del barrio armenio, del barrio cristiano y del barrio musulmán, las campanas de las iglesias comienzan a repicar sin que nadie las haya tocado, como si respondieran a una señal que solo ellas perciben. El sonido metálico se mezcla con el canto del muezín que llama a la oración desde los minaretes, creando una armonía involuntaria que hace que muchos se detengan asombrados, porque en una ciudad donde las divisiones religiosas a menudo generan tensión, este momento parece suspender las animosidades y recordar a todos que existe algo más grande que las diferencias confesionales, algo que une a quienes buscan sinceramente lo sagrado más allá de las formas particulares de sus tradiciones. No es sincretismo lo que sucede aquí, no es la disolución de las identidades religiosas en una masa amorfa de espiritualidad genérica, sino el reconocimiento compartido de que el Creador del universo no puede ser contenido completamente por ninguna teología humana, por más verdadera que sea, y que su gloria se manifiesta de maneras que sorprenden y humillan a todos por igual. En los techos de las casas antiguas, donde las familias suelen reunirse al atardecer para disfrutar de la brisa que sopla desde el desierto, grupos de personas de todas las edades permanecen de pie mirando hacia arriba con expresiones que combinan temor y esperanza. Una abuela palestina que ha vivido en la ciudad vieja durante 80 años toma la mano de su nieto y le dice en árabe que recuerde este día, que lo guarde en su corazón como un tesoro, porque no todos tienen el privilegio de presenciar momentos cuando el velo entre lo visible y lo invisible se hace translúcido. Un soldado israelí fuera de servicio, que había venido a visitar a su familia en el barrio judío, se quita la kipá y luego vuelve a ponérsela, un gesto nervioso que refleja su lucha interna entre el escepticismo entrenado y la intuición profunda de que algo extraordinario está ocurriendo. Una monja católica de la congregación que custodia el Santo Sepulcro abre su breviario pero no puede concentrarse en las palabras impresas, porque las palabras vivas parecen estar escribiéndose en él. Firmamento, en un idioma que su corazón comprende aunque su mente no pueda articularlo completamente. El Zacarías profeta había hablado de un día cuando todas las naciones se reunirían contra Jerusalén, pero también de un día cuando el Eterno saldría a pelear por la ciudad amada, cuando sus pies se posarían sobre el monte de los olivos y el monte se partiría en dos formando un valle muy grande. Había hablado de un espíritu de gracia y súplica derramado sobre los habitantes de Jerusalén, de un mirar hacia aquel a quien traspasaron, de un llanto grande como el llanto por un hijo único. Había profetizado sobre aguas vivas que fluirían desde Jerusalén hacia el mar oriental y hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y sobre el Eterno siendo rey sobre toda la tierra, en un día cuando su nombre sería uno solo. ¿Acaso estos signos celestiales son anticipos de aquellos días proféticos?
Son recordatorios de que las promesas antiguas no han caducado, que el plan divino avanza incluso cuando los titulares de las noticias parecen contradecirlo, que hay un cronograma eterno que no se ajusta a nuestras expectativas limitadas pero que se cumple con precisión perfecta. Los comerciantes en el mercado cerca de la puerta de Damasco, que normalmente estarían regateando precios con clientes hasta la última hora de luz solar, han abandonado sus puestos. Alfombras persas cuelgan sin supervisión, joyería de plata descansa en mostradores desatendidos, especias aromáticas permanecen sin vender mientras sus dueños se unen a la multitud que se ha congregado en los espacios abiertos para contemplar el cielo. Un anciano vendedor de dátiles comparte sus frutas gratuitamente con quienes lo rodean, un gesto de generosidad espontánea que surge cuando el alma reconoce que las transacciones comerciales palidecen en insignificancia ante los momentos de trascendencia. Un joven vendedor de souvenirs que normalmente acosa a los turistas con ofertas agresivas se sienta en el borde de una fuente y comienza a recitar de memoria versículos del Corán que su padre le enseñó en la infancia, versículos sobre el día del juicio y la resurrección, sobre los cielos enrollándose como un pergamino y las montañas moviéndose como nubes. La luz continúa cambiando, mutando en intensidades y matices que ningún pintor podría capturar en un lienzo, que ningún poeta podría describir adecuadamente con metáforas terrestres. Hay momentos cuando parece que el cielo mismo se abre, cuando las capas atmosféricas se vuelven transparentes como cristal y se puede intuir algo más allá, dimensiones de realidad que normalmente permanecen ocultas a la percepción ordinaria. No son alucinaciones colectivas lo que experimenta la gente, no son ilusiones inducidas por expectativas religiosas previas, porque incluso los más escépticos, incluso aquellos que vinieron a Jerusalén solo como turistas culturales sin agenda espiritual particular, se encuentran removidos en lo más profundo de su ser, tocados por algo que desafía sus categorías materialistas y les recuerda que el universo es más misterioso y más cargado de significado de lo que sus filosofías habían contemplado. En el cenáculo, donde según la tradición cristiana el Espíritu descendió con poder sobre los primeros discípulos, un grupo de creyentes pentecostales de América Latina ora fervorosamente en lenguas desconocidas, intercalando sus oraciones con cánticos en español sobre avivamiento y gloria. Sus rostros brillan con sudor y lágrimas, sus voces se quiebran de emoción mientras declaran que los últimos días están sobre la tierra, que las señales predichas se están manifestando, que el Espíritu está siendo derramado nuevamente sobre toda carne sin distinción de nacionalidad o etnia. Un teólogo ortodoxo griego que observaba desde cierta distancia, inicialmente crítico de lo que consideraba entusiasmo excesivo, se encuentra gradualmente movido a unirse en oración, sus labios susurrando el Kyrie eleison una y otra vez, una letanía antigua que ha sostenido a generaciones de creyentes en momentos de crisis y de revelación. Las murallas de Jerusalén, construidas y reconstruidas por imperios sucesivos, cada piedra testificando de conquistas y liberaciones, de asedios y celebraciones, parecen pulsar con una energía que no tiene explicación arquitectónica. Los turistas que caminaban sobre ellas toman fotografías frenéticamente al principio, pero luego bajan sus dispositivos y simplemente observan en silencio, intuyendo que hay experiencias que no deben ser mediadas por pantallas, que requieren presencia completa y atención sin distracciones. Un guía turístico judío que lleva 20 años explicando la historia de cada portal y cada torre se encuentra sin palabras por primera vez en su carrera, porque lo que está sucediendo no aparece en ninguno de sus manuales de referencia, no puede ser contextualizado mediante fechas y nombres de gobernantes pasados. Esto pertenece a otra categoría de eventos, aquellos que marcan antes y después en la conciencia colectiva, aquellos que generaciones futuras estudiarán y debatirán intentando comprender su significado completo. El sofá permanece silencioso, pero ese silencio predica más poderosamente que su sonido anterior. Es como si el instrumento hubiera cumplido su propósito de despertar la atención, y ahora le corresponde al firmamento continuar el mensaje con su propio alfabeto de luces y formas. Los niños en las escuelas religiosas, tanto judías como cristianas y musulmanas, son conducidos a los patios y azoteas por sus maestros, quienes reconocen que este es un momento educativo que ningún libro de texto puede proporcionar. Los pequeños hacen preguntas que los adultos no pueden responder completamente. ¿Por qué el cielo se ve así? ¿Es Dios quien está pintando allá arriba? ¿Vendrá el Mesías ahora mismo? ¿Se acabará el mundo hoy? Y los maestros, sabios en su humildad, responden que nadie conoce el día ni la hora, pero que todos deben estar atentos y preparados, que deben vivir cada día como si fuera tanto el último como el primero, con rectitud y compasión, con fe y obras, con esperanza que no se avergüenza. Desde el hospital Hadassah en el monte Scopus,
donde médicos y enfermeras luchan diariamente contra enfermedades y muerte, el personal sale a los balcones entre procedimientos urgentes. Una enfermera que acababa de perder a un paciente después de horas de esfuerzos por reanimarlo se cubre el rostro con las manos y llora, pero son lágrimas mezcladas ahora con algo más que dolor, con una sensación de que la muerte no tiene la última palabra, de que existe una dimensión de realidad donde la vida vence y donde las promesas de resurrección no son meros consuelos piadosos sino verdades fundamentales del universo. Un médico ateo que siempre había explicado todo mediante procesos bioquímicos y físicos se encuentra temblando sin razón aparente, su cosmovisión sacudida por algo que sus instrumentos de laboratorio no pueden medir pero que su alma reconoce como real y tremendo. Los salmos habían cantado durante milenios sobre Jerusalén como ciudad de nuestro Dios, monte de su santidad, hermosa provincia, gozo de toda la tierra. Habían declarado que Dios es conocido en sus palacios por refugio, que los reyes se reunieron y pasaron todos juntos, que viendo se maravillaron y se turbaron y huyeron. Habían proclamado que como lo oímos así lo hemos visto en la ciudad del Eterno de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la afirmará para siempre. Habían invitado a dar vueltas alrededor de Sión, a contar sus torres, a considerar su antemuro y mirar sus palacios, para que se cuente a la generación venidera que este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre, que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y ahora, en este día 19 de octubre, esas palabras antiguas resuenan con frescura nueva, como si hubieran sido escritas precisamente para este momento, como si los salmistas hubieran visto proféticamente este día cuando el cielo confirmaría sus declaraciones con signos que ningún corazón sincero puede ignorar. En el barrio armenio, donde una comunidad que sobrevivió genocidios y dispersiones mantiene viva su identidad y su fe a través de generaciones, los ancianos salen de sus casas sostenidos por bastones y acompañados por sus descendientes. Una anciana que perdió a toda su familia en las masacres de 1915 pero nunca perdió su fe, levanta sus manos arrugadas hacia el cielo y ora en armenio antiguo, su voz frágil pero firme, pidiendo misericordia no solo para su pueblo sino para todos los pueblos, no solo para los que comparten su fe sino para todos los que buscan sinceramente al Creador. Su oración se convierte en un puente entre el dolor del pasado y la esperanza del futuro, un testimonio de que la fe genuina no se vuelve amarga con el sufrimiento sino que se purifica y profundiza, convirtiéndose en fuente de bendición incluso para aquellos que fueron enemigos. La puerta de los leones, por donde según la tradición entrará el Rey de Gloria, permanece cerrada como siempre, pero muchos la contemplan con expectativa renovada, preguntándose si acaso hoy, si acaso ahora, si acaso en este momento los siglos de espera culminarán en cumplimiento visible. Las profecías habían hablado de montañas que saltarían como carneros y colinas como corderillos ante la presencia del Señor, de mares que huirían y del Jordán que se volvería atrás, de rocas que se convertirían en estanques de agua y de pedernales en fuentes de agua. Lenguaje poético, dirían algunos, metáforas para expresar lo inexpresable. Pero otros recordarían que con Dios nada es meramente metafórico, que sus palabras crean realidades, que cuando Él habla las cosas suceden tal como fueron pronunciadas, que el universo mismo es palabra materializada, pensamiento divino hecho tangible. Un rabino jasídico que había dedicado su vida al estudio de la Torá se encuentra en la yeshivá cerca del muro, rodeado de estudiantes que normalmente estarían debatiendo interpretaciones talmúdicas con intensidad apasionada. Pero ahora todos están en silencio, mirando a través de las ventanas hacia el cielo transformado. El rabino finalmente habla, su voz suave pero clara: mis queridos estudiantes, durante años hemos analizado cada letra, cada punto, cada espacio entre las palabras de nuestros textos sagrados. Hemos buscado significados ocultos en cada narrativa bíblica. Pero hoy, Hashem mismo nos enseña sin intermediarios de pergamino. Hoy el cielo se convierte en Toure viviente. Prestemos atención con todo nuestro ser. Y los jóvenes asienten, algunos con lágrimas corriendo por sus mejillas aún sin barbas completas, comprendiendo que están viviendo páginas que futuros estudiosos estudiarán con el mismo fervor que ellos estudian eventos del pasado remoto. Las señales continúan, variando en intensidad pero sin desaparecer completamente, como si el firmamento hubiera decidido mantener una vigilia extendida sobre la ciudad. Algunos perciben formas que otros no ven, cada alma interpretando según su preparación espiritual y su marco de referencia religioso, pero todos coincidiendo en que algo extraordinario y sagrado está manifestándose. No hay pánico en las calles, no hay caos ni estampidas de miedo, porque lo que desciende con estos signos no es terror sino una extraña paz, una sensación de que todo está bajo control de alguien infinitamente sabio y amoroso,
que los eventos no están desarrollándose aleatoriamente sino siguiendo un guión escrito antes de la fundación del mundo. Es una paz que sobrepasa el entendimiento humano, que no depende de circunstancias favorables o de explicaciones satisfactorias para la mente racional, sino que brota de una certeza profunda grabada en el espíritu mismo. Los medios de comunicación intentan capturar el fenómeno. Cámaras de televisión apuntan hacia el cielo desde varios puntos de la ciudad, reporteros hablan aceleradamente en múltiples idiomas intentando describir lo que están presenciando, pero sus palabras parecen inadecuadas, sus marcos conceptuales insuficientes para contener el significado de lo que está sucediendo. Los meteorólogos consultados ofrecen explicaciones sobre partículas atmosféricas y ángulos solares inusuales, pero sus teorías suenan huecas incluso para ellos mismos, porque la sincronía entre el silencio del shofar y el inicio de las señales celestiales no puede ser atribuida convincentemente a mera coincidencia meteorológica. Los teólogos invitados a los programas de noticias hablan cautelosamente, no queriendo declarar precipitadamente que esto es el cumplimiento de profecías específicas, pero tampoco pudiendo negar que algo significativo en términos espirituales está ocurriendo. En los kibutzim y moshavim alrededor de Jerusalén, agricultores que estaban trabajando en los campos dejan sus herramientas y caminan hacia la ciudad santa, como atraídos por un imán invisible. Algunos vienen en grupos familiares completos, otros solos, pero todos con la misma expresión de urgencia mezclada con asombro. Una mujer que había abandonado la fe de su infancia años atrás, declarándose secular y dedicándose completamente a la vida práctica de agricultura moderna, se encuentra cantando espontáneamente canciones de Sabbat que no había entonado en décadas, las palabras fluyendo de su memoria como agua de un manantial que estuvo tapado pero nunca secado. Un científico agrícola que trabaja en técnicas de irrigación del desierto se detiene en el camino y simplemente llora, sin vergüenza ni inhibición, porque algo dentro de él que había estado dormido o negado durante años despierta súbitamente y le recuerda que hay más realidad en los cielos y en la tierra de lo que sus ecuaciones pueden calcular. La noche comienza a caer sobre Jerusalén, pero la oscuridad no es completa porque las señales celestiales continúan emitiendo su propia luminosidad. Las estrellas comienzan a aparecer, y parecen más brillantes que de costumbre, como si también ellas quisieran participar en esta declaración cósmica. La Vía Láctea se extiende como un río de luz sobre la bóveda celeste, y algunos recuerdan las palabras del Génesis sobre Dios sacando a Abraham de su tienda y diciéndole que mirara las estrellas, que intentara contarlas, porque así sería su descendencia. Las promesas hechas bajo cielos estrellados milenios atrás siguen vigentes, continúan desarrollándose, avanzan hacia cumplimientos que cada generación ve parcialmente pero que la consumación final aguarda el tiempo señalado por el único que conoce todos los tiempos y sazones. En el barrio ultraortodoxo de Mea Shearim, donde el tiempo parece haberse detenido en el siglo XVIII europeo y donde los residentes viven según estrictas interpretaciones de la ley judía, incluso aquí las puertas se abren y las familias salen a las calles. Los niños con sus peyot rizadas y sus tzitzit visibles señalan hacia el cielo con maravilla infantil, mientras sus padres debaten fervorosamente sobre qué opiniones rabínicas del pasado podrían aplicarse a este fenómeno sin precedentes claros. Algunos citan al Rambam, otros al Baal Shem Tov, otros a rabinos hasídicos más recientes, pero todos reconocen que estén presenciando algo que merece atención seria, algo que no puede ser descartado como superstición de ignorantes ni como exageración de entusiastas poco instruidos. Las iglesias cristianas de todas las denominaciones abren sus puertas no solo a sus congregaciones regulares sino a cualquiera que desee entrar y orar. La Iglesia del Santo Sepulcro, normalmente dividida con precisión milimétrica entre católicos, ortodoxos griegos, ortodoxos armenios, coptos, sirios y etíopes, cada grupo celoso de sus espacios y horarios asignados, experimenta algo extraordinario cuando representantes de todas estas tradiciones se encuentran espontáneamente en el centro del edificio y comienzan a orar juntos, cada uno en su propio rito y lengua, pero unidos en el reconocimiento de que este es un momento que trasciende las divisiones históricas. Un sacerdote católico irlandés abraza a un monje ortodoxo ruso, ambos llorando, mientras un diácono copto entona un canto en su antiguo idioma que parece llevar el peso de siglos de fe perseverante en medio de adversidades. En las mezquitas, los imanes llaman a oraciones especiales más allá de las 5 prescritas. La cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa se llenan de fieles que realizan sus postraciones con fervor renovado, conscientes de que el lugar donde oran es mencionado en el Corán como el sitio desde donde el profeta ascendió en su viaje nocturno. Las palabras árabes de alabanza y sumisión resuenan bajo las cúpulas decoradas con caligrafía que proclama la unicidad y grandeza de Allah,
y muchos de los presentes sienten que sus oraciones de rutina se han transformado en encuentros vivos con lo divino, que las palabras memorizadas cobran significado fresco, que la sumisión prescrita se convierte en elección gozosa del corazón. El tiempo parece distorsionarse de manera extraña durante estas horas. Algunos juran que solo han pasado minutos, mientras otros sienten que han transcurrido días completos. Los relojes en las torres marcan las horas ordinariamente, pero la percepción subjetiva se ha alterado, como si la ciudad hubiera entrado en una burbuja temporal donde lo cronológico se mezcla con lo kairótico, donde el tiempo medible coexiste con el tiempo significativo. Los teólogos hablarán después sobre la diferencia entre cronos y kairos, entre el tiempo que transcurre mecánicamente y el tiempo que está cargado de oportunidad divina, el tiempo cuando las puertas entre lo eterno y lo temporal se abren de par en par permitiendo que la eternidad invada el presente. Un periodista secular que llegó para cubrir el evento como simple noticia se encuentra transformado durante el proceso de observación. Sus preguntas cínicas se disuelven gradualmente, su pose profesional de distanciamiento objetivo se desmorona, y finalmente se sienta en el borde de una fuente en la plaza del muro con su libreta olvidada a su lado, su rostro levantado hacia el cielo, lágrimas corriendo sin control. Más tarde intentará escribir su artículo pero descubrirá que no puede hacerlo en el tono de objetividad fría que su editor espera, porque él mismo se ha convertido en parte de la historia, porque lo que presenció no fue simplemente un fenómeno que observar desde fuera sino una realidad que lo envolvió y transformó desde dentro. Su artículo eventualmente será rechazado por demasiado personal, demasiado emocional, pero él lo guardará como el testimonio más honesto que jamás escribirá en su carrera. Las señales del firmamento comienzan gradualmente a suavizarse a medida que la noche avanza, pero no desaparecen abruptamente. Es un retiro lento, como si el cielo supiera que los corazones humanos necesitan tiempo para procesar lo que han experimentado, que no pueden ser arrojados súbitamente de vuelta a la normalidad sin un periodo de transición. Las luces celestiales se van atenuando como una sinfonía que concluye con un pianísimo prolongado en lugar de un final abrupto, permitiendo que los oyentes permanezcan en el estado de asombro un poco más, que el encanto no se rompa violentamente sino que se disuelva gradualmente en la memoria y la reflexión. Los habitantes de Jerusalén, tanto permanentes como temporales, comienzan lentamente a moverse de nuevo, pero no hacia sus rutinas habituales. Nadie quiere regresar simplemente a lo de siempre, como si nada hubiera sucedido. Los comerciantes que vuelven a sus tiendas lo hacen con pasos lentos, mirando hacia atrás repetidamente hacia el cielo. Las familias que regresan a sus hogares lo hacen en silencio contemplativo en lugar del parloteo ordinario sobre tareas y planes. Los niños que normalmente correrían y jugarían caminan tranquilamente de las manos de sus padres, como si intuitivamente comprendieran que han sido testigos de algo que requiere respeto y quietud interior. En las sinagogas, los rabinos comienzan a organizar sesiones especiales de estudio para intentar comprender teológicamente lo que acaba de suceder. Textos proféticos son sacados de los estantes, comentarios antiguos y modernos son consultados, debates comienzan sobre cómo este evento se relaciona con las expectativas mesiánicas, con las señales de los últimos tiempos, con las promesas de restauración nacional y espiritual. Algunos rabinos urgen cautela, recordando que falsos mesías han surgido a lo largo de la historia explotando fenómenos inusuales para engañar al pueblo. Otros argumentan que la precaución excesiva puede hacer que se pierda el verdadero cumplimiento profético cuando finalmente llegue. Los debates serán intensos y prolongados, ocupando a eruditos durante meses y años, generando volúmenes de literatura interpretativa. En las iglesias, los pastores y sacerdotes enfrentan desafíos similares. Las congregaciones esperan respuestas, explicaciones, guías sobre cómo responder apropiadamente. Los conservadores teológicos querrán asegurarse de que las interpretaciones permanezcan fieles a las escrituras y a la tradición, mientras que otros estarán más abiertos a ver esto como una nueva manifestación del Espíritu que no puede ser completamente contenida en categorías previas. Los carismáticos lo interpretarán como confirmación de que el derramamiento del Espíritu continúa y se intensifica, mientras que los más litúrgicos buscarán formas de incorporar este evento en sus oraciones y ciclos de adoración establecidos. Pero todos coincidirán en que algo significativo ha ocurrido, que no puede ser ignorado o minimizado, que demanda respuesta de fe y no meramente análisis intelectual. En las mezquitas, los debates girarán alrededor de cómo este evento se relaciona con las expectativas islámicas sobre los últimos días, sobre el retorno de Isa, Jesús, según la escatología musulmana, sobre las señales que precederán el día del juicio. Algunos verán conexiones con hadices sobre eventos extraordinarios en Jerusalén, mientras otros serán más cautelosos,
recordando que Aya envía señales pero también advierte contra inventar interpretaciones sin conocimiento. La diversidad de opiniones dentro del Islam se reflejará en las respuestas variadas, desde los más místicos sufíes que abrazarán este evento como confirmación de verdades esotéricas, hasta los más literalistas que querrán verificar cada aspecto contra textos específicos antes de pronunciarse. Pero más allá de los debates teológicos y las interpretaciones denominacionales, algo más fundamental ha sucedido en el nivel del corazón humano individual. Miles de personas que se habían alejado de la fe, que habían declarado que ya no creían, que habían construido vidas basadas en el materialismo práctico y el escepticismo filosófico, se encuentran ahora cuestionando sus certezas anteriores. No porque fueron convencidos por argumentos racionales, porque ningún argumento fue presentado, sino porque experimentaron algo que sus marcos de referencia seculares no pueden explicar satisfactoriamente, algo que despierta intuiciones dormidas sobre dimensiones de realidad que habían negado o ignorado. Algunos lucharán contra este despertar, intentarán racionalizarlo y encontrar explicaciones naturales que les permitan mantener sus cosmovisiones intactas. Otros se rendirán ante la evidencia de sus propios corazones y comenzarán viajes de redescubrimiento espiritual que los llevarán a lugares que nunca imaginaron visitar. La ciudad de Jerusalén ha sido testigo de tantos eventos trascendentales a través de los milenios: la construcción del Templo de Salomón, su destrucción por Babilonia, su reconstrucción bajo Esdras y Nehemías, su profanación por Antíoco Epífanes, su liberación por los Macabeos, su ocupación por Roma, la vida y muerte y resurrección proclamada del Nazareno, su devastación completa en el año 70 de la Era Común, sus conquistas por persas, árabes, cruzados, mamelucos, otomanos, británicos, su reunificación bajo control israelí en 1967. Cada generación ha creído que los eventos de su tiempo eran los más significativos, los más cercanos al cumplimiento final de las promesas. Y quizás todas tuvieron razón en su manera, porque la historia de redención no es una línea recta con un solo punto culminante sino una espiral ascendente donde cada giro revela nuevas profundidades del plan eterno, donde cada generación juega su papel único en el drama cósmico que se desarrolla a través de las edades. ¿Es este día 19 de octubre el día final? ¿Es este el cumplimiento último de todas las profecías? Quizás sí, quizás no. Quizás es otro paso en el camino, otra señal que marca el progreso hacia ese día conocido solo por el Padre, cuando todas las cosas serán renovadas y toda lágrima será enjugada. Lo que es innegable es que algo ha sucedido que no puede ser fácilmente olvidado, que ha dejado una marca en la conciencia colectiva, que ha recordado a una generación distraída por mil urgencias cotidianas que existe una dimensión vertical de la realidad que reclama atención, que ofrece significado y propósito más allá de la acumulación de experiencias y posesiones materiales. El zofar permanece silencioso, descansando ahora en su estuche de terciopelo en la sinagoga cerca del muro. Pero su silencio continúa resonando más fuertemente que muchos sonidos. Es un silencio que pregunta: ¿has escuchado? ¿Has entendido? ¿Responderás? Es un silencio que invita: ven más cerca, presta atención, permite que tu corazón sea tocado por lo que tus oídos no pueden escuchar físicamente pero tu espíritu puede percibir claramente. Es un silencio que promete: habrá más, esto no es el final sino el comienzo, mantén tus ojos abiertos y tu corazón preparado porque las señales continuarán manifestándose para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Y el firmamento, ahora salpicado de estrellas ordinarias sobre una Jerusalén que nunca es completamente ordinaria, mantiene sus secretos mientras revela sus misterios. Las generaciones futuras preguntarán sobre este día, intentarán verificar los detalles, buscarán confirmaciones y explicaciones. Algunos creerán, otros dudarán, como siempre ha sido con los eventos que desafían las categorías convenientes. Pero aquellos que estuvieron presentes, que levantaron sus rostros hacia el cielo cambiante y sintieron algo más profundo que mera observación meteorológica, ellos sabrán. Llevarán ese conocimiento grabado en sus almas como sello que no puede ser borrado por ningún argumento escéptico, como ancla de esperanza en medio de las tormentas que inevitablemente vendrán, como recordatorio de que más allá de lo visible existe lo invisible pero no por eso menos real. Más allá de lo temporal existe lo eterno pero no por eso menos presente e involucrado en los asuntos humanos. Jerusalén duerme finalmente, o al menos intenta dormir, pero es un sueño diferente al de otras noches. Los sueños esta noche estarán poblados de luces celestiales, de voces que llaman, de preguntas que demandan respuestas, de decisiones que no pueden ser pospuestas indefinidamente. Porque cuando el firmamento habla, cuando el cielo se abre y revela aunque sea brevemente su gloria,
los corazones humanos no pueden permanecer neutrales. O se endurecen en rechazo defensivo, o se ablandan en rendición humilde. No hay posibilidad real de indiferencia ante lo sagrado cuando se manifiesta con tal claridad, cuando rompe las barreras de lo cotidiano y confronta a cada alma con la pregunta fundamental: ¿en qué crees realmente? ¿A qué te aferras cuando las certezas falsas se desmoronan? ¿Dónde encuentras tu refugio cuando todas las cosas visibles revelan su transitoriedad? Que este día permanezca en la memoria. Que sea contado a los hijos y a los hijos de los hijos. Que sea recordado cuando las tentaciones de cinismo y desesperanza parezcan abrumadoras. Que sea un faro de esperanza cuando las circunstancias naturales sugieran desesperación. Que sea testimonio de que el Eterno no ha abandonado su creación, que su plan avanza, que sus promesas permanecen firmes aunque los cielos y la tierra pasen. Que sea invitación a vivir con expectativa, no con temor sino con esperanza activa, no con pasividad sino con compromiso renovado a la justicia, la misericordia y la